¿Me escucha? ¿Me escucha? Texto uno, el descubrimiento de América, 1492. Texto 2, inteligencia artificial. Texto 3, debemos afirmar que la fertilización es lo que marca el momento en que una particular vida, un yo, inicia. Texto 4, los argumentos a favor de la correcta oro son contundentes. Mm. Texto 5, la moda es un lenguaje. Ahí está, tú que eres regia. La moda es un lenguaje. Identidad, jerga, lenguaje, leyes. Muy bien. Texto argumentativo uno. Texto argumentativo. Texto argumentativo. Datos previos. ¿Qué es un texto expositivo? ¿Qué es un texto expositivo? ¿Y por qué la diferencia con un texto argumentativo? Aclaremos. Un texto expositivo, el autor nos muestra el objeto de estudio, el objeto de análisis, características, inicios, detalles, ejemplos, pero hay algo aquí. Este texto es objetivo. ¿A qué nos referimos con que es objetivo? El autor no opina, ¿de acuerdo? Solo muestra su objeto de tema. Su objeto de tema. Solo muestra su objeto de tema, no opina. ¿De acuerdo? Por ejemplo, examen de admisión 2018, el embarazo adolescente en el Perú, el incremento. Ni a favor ni en contra, solo te muestra el incremento, ¿no? Año 2020 o 2021, el crecimiento de las islas de plástico en el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, no está ni a favor ni en contra, no lo critica, solo te muestra que la isla de plástico en el Océano Pacífico cada vez está creciendo. Ni a favor ni en contra, no opinó, solo te muestra, te da datos, datos estadísticos, información científica, información validada, investigación, nada más. Ese es el texto expositivo. En cambio, hoy nos brillan los ojos con el texto argumentativo. Este texto te va a ayudar para tu vida universitaria. ¿Por qué? Porque tu profe en primer año te va a pedir, elabórame un ensayo, elabórame un ensayo, preséntame un ensayo. Entonces, a diferencia de tu monografía, el ensayo estás obligadísimo a opinar, a mostrar un punto de vista. Entonces, ahora sí, vamos con la definición. Definición de texto argumentativo. Definición de texto argumentativo. ¿Cuándo es un texto argumentativo, gente? Cuando el autor, además de mostrar el tema de debate, señala evidentemente, claramente, su punto de vista. Su punto de vista. El autor señala su punto de vista. El autor nos dice de qué habla. ¿De acuerdo? El autor nos va a decir de qué habla. Es decir, en otras palabras, el autor sí opina y defiende su postura por medio de argumentos. El autor sí opina y va a defender su postura por medio de argumentos. ¿De acuerdo, profe? O sea, un texto argumentativo va a mostrarme argumentos siempre, sí, siempre te va a mostrar argumentos. ¿De acuerdo? Componentes. ¿Cuáles son los componentes de un texto argumentativo? Tesis.
Argumentos. Argumento central. Tesis, argumentos y argumento central. Argumento central lo dejo para la siguiente clase. Hoy vamos con tesis y con argumento. ¿Qué es la tesis? Tesis es la opinión del autor sobre el tema de debate. Tesis es la opinión del autor sobre el tema de debate. Profe, ¿cómo que opinión del autor sobre el tema de debate? Claro, en palabras simples y sencillas, ¿qué opina el autor? ¿Qué opina el autor? ¿Qué idea defiende? ¿Cuál es su postura? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? Sobre el tema. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su postura? ¿Qué opina? ¿Qué idea defiende? El autor te lo debe demostrar. Debe demostrarte eso. Aquí vamos a utilizar algunos conectores. Cuando tú y yo leamos, creo que, opino que, considero que, pienso que, presta la atención. Probablemente después de ese conector venga la tesis. O cuando veas conectores como en conclusión, a partir de todo lo anterior, en suma, en síntesis, por ello, en conclusión, a partir de todo lo anterior, en suma, en síntesis, en resumen, por ello, entre otros conectores, ¿qué viene después? La tesis, lo más importante. ¿De acuerdo? Presta la atención a esos conectores. En cambio, los argumentos, ¿qué son los argumentos? Los argumentos son las ideas que sustentan, ¿de acuerdo? Son las ideas que fundamentan la postura del autor. Los argumentos son las ideas que sustentan, que fundamentan la postura. Profe, o sea, ¿el argumento siempre va a fundamentar la postura? Sí, siempre. Siempre va a fundamentar la postura. Profe, ¿esa es su labor? ¿Cómo es? Sí, esa es la labor de la argumentación. Fundamentar posturas. ¿De acuerdo? Profe, explícame más. Son datos basados normalmente en ciencia, libres de dogmas y por lo general se evitan las falacias. Son datos basados normalmente en ciencia, libres de dogmas y por lo general se evitan las falacias. ¿A qué nos referimos con libre de dogmas? Dogmas, es decir, aquí tus creencias muy personales, tus creencias personales no van, no van, no van. Por ejemplo, en Perú hay muchas personas que creen que hubo fraude electoral, ¿recuerdas? Fraude electoral. Y tú les explicas, ¿no? Oye, no es lógico que afirmes que hay fraude, puesto que ningún peruano o peruana ha denunciado que se suplantó su identidad. Ningún peruano o peruana ha denunciado que esa firma no fue de ella, no fue de él. Entonces, si no hay suplantación de identidad, ¿cómo puedes llegar a un fraude electoral? Pero por más que tú les explicas, la persona, no, 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 yo creo que hay fraude, eso es un dogma. Es una fe ciega. Es una fe ciega. ¿De acuerdo? Lo más común en dogmas, las ideas religiosas. Las ideas religiosas. ¿De acuerdo? Si tú eres islámico, cristiano, evangélico, testigo, católico,
miembro del Opus Dei, las ideas personales o creencias muy particulares están libres de la argumentación, no van, no son amigas de la argumentación. ¿Por qué? Porque nos basamos normalmente en ciencia, en datos científicos, datos validados por cualquier hombre o mujer de ciencia. Y estaremos libres de falacias. Falacia ad hominem, ad misericordiam, ad baculum, ad populum, son conceptos que tú debes de manejar. Y en los textos argumentativos estamos libres de falacias. No atacamos a la persona, no atacamos su pasado, no atacamos la decisión de las mayorías, no argumentamos por pena, no argumentamos por violencia, no argumentamos por ignorancia, etc. Falacias. Claro, lo explico con un ejemplo. El autor no terminó la universidad y por ende sus afirmaciones carecen de rigor científico. Punto. El autor fue preso por falsedad genérica y en consecuencia carece de moral para postular a un cargo público. Todos los peruanos están a favor de esa medida y por ello debe ser legal. Como no puedes demostrar que existe o que no existe, entonces concluimos que sí existe. Las falacias son argumentaciones que intentan, son ideas que intentan funcionar como argumentación. Son ideas que intentan funcionar como argumentación, pero que no soportan análisis lógico. No soportan análisis lógico. Me explico y me confirmas. El autor no terminó la universidad. Ok. Y por ende, sus afirmaciones carecen de rigor científico. Chicos, chicas, para que una afirmación tenga rigor científico, ¿es condición terminar la universidad? Para que algo tenga rigor científico, ¿hay que terminar una universidad? Y si no termino la universidad, entonces ya no tengo rigor científico. No. Entonces, esta idea puede convencer a muchos incautos, a muchos inocentes, pero no soporta análisis lógico. Falacia. No sé, falacia. El autor fue preso por falsedad genérica y, en consecuencia, carece de moral para postular un cargo público. Pregunta, para estar en un cargo público, para trabajar correctamente en un cargo público, necesito de la moral. Para trabajar en un cargo público, ¿necesito de la moral? No. Necesitas habilidades y capacidad en ese cargo público, ¿cierto? Por ejemplo, si vas a ser viceministro de Agricultura, si vas a ser ministra de Agricultura, tienes que ser especialista en agricultura. La moral no es un requisito indispensable. Profe, pero no me va a negar que no es lo idóneo. Claro, no es lo idóneo, pero no es un requisito lógico. ¿De acuerdo? Aquí estamos apelando a la lógica. ¿De acuerdo? Lógica. La lógica. ¿Esto qué es? Falacia. Todos los peruanos están a favor de esa medida y por ello debe ser legal.
El hecho de que todos los peruanos estén a favor de el consumo legal de cannabis, el consumo legal de marihuana, ¿implica que por eso debe ser legal? El hecho de que todos los peruanos estén a favor de la pena de muerte, ¿implica que por eso debe ser legal la pena de muerte? El hecho de que todos los peruanos estén a favor de con mis hijos no te metas, ¿implica que por eso debe ser legal con mis hijos no te metas? No. Igual el caso contrario, ¿no? El hecho de que todos los peruanos estén a favor del aborto, ¿implica que hay que despenalizar el aborto? No. No, 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 no. Entonces, el hecho de que todos estén a favor o en contra no es condición para que algo sea correcto o no correcto. Eso es otra falacia. Como no puedes demostrar que no existe, entonces concluimos que sí existe. Esto es una falacia por ignorancia, ¿no? Ah, como no puedes demostrarme que Dios no existe, entonces Dios sí existe. Pues, falacia. ¿De acuerdo? ¿Pero qué son las falacias? Razonamientos, ¿no? Ideas que intentan convencer, pero que no soportan análisis lógico. ¿De acuerdo? Eso es una falacia. Vamos con un texto de ejemplo. Texto de ejemplo. Al ser un espectáculo violento, encubierto como arte, no debería, no es, al ser un espectáculo violento, encubierto como arte, es reprochable su continuidad. Continuidad. Punto. Además, solo promueve la crueldad. Además, promueve crueldad contra los animales. Punto. Asimismo, degrada nuestra condición humana al obtener placer a costa del dolor de otro ser vivo. Por todo lo anterior, las corridas de toros deben ser erradicadas de nuestro país. Al ser un espectáculo violento cubierto como arte, es reprochable su continuidad. Además, promueve la crueldad contra los animales. Además, promueve en la sociedad la crueldad contra los animales. Asimismo, degrada nuestra condición humana obtener placer a costa del dolor de otros seres vivos. Y finalmente, claro, y finalmente atenta contra el derecho eh, de los animales. Por todo lo anterior, las corridas de toros deben ser erradicadas de nuestro país. Muy bien. Línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5, línea 6, línea 7. ¿En qué línea está la tesis? ¿En qué línea está la tesis? ¿En qué línea está la tesis? Profe, yo creo que la tesis está en la línea 1-2. El ser un espectáculo violento cubierto con arte es reprochable su continuidad. No, yo creo que está en la línea 2-3. Promueve la sociedad
Promueven la sociedad la crueldad contra los animales. No, yo creo que está en la 3-4. Degrada nuestra condición humana al obtener placer a costa del dolor de otro ser vivo. No, está en la 5. Finalmente atenta contra el derecho a los animales. No, no, está en la 6-7. Las correctas todos deben ser erradicadas del país. ¿En qué línea está tu tesis? Paso número 1. ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema de debate? ¿Cuál es el tema que estás debatiendo? Paso número 2. ¿Qué opina el autor? ¿Qué opina el autor? ¿Qué opina el autor sobre ese tema? Muy bien, el tema de debate es la corrida de toros. Muy bien, Marcelo. El tema de debate es la corrida de toros. ¿Y qué opina el autor sobre ese tema? Deben ser erradicadas. Entonces, ¿ya salió? ¿Ya salió tu tesis? Tesis es las corridas de toros deben erradicarse. ¿Ya está? ¿Dónde está la tesis? Acá. Las corridas de toros deben ser erradicadas del país. Tesis. ¿Tenía conector? Sí, tenía conector. Por todo lo anterior. Argumentos. Profe, primer argumento. ¿Por qué deben ser erradicadas? Porque son un espectáculo violento encubierto como arte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque promueve en la sociedad la crueldad contra los animales. ¿Por qué? Porque degrada nuestra condición humana al obtener placer a costa del dolor de otro ser vivo. Y finalmente, ¿por qué? Porque atenta contra el derecho de los animales. Entonces, acá tenemos nuestra tesis, acá está nuestra tesis, y aquí tenemos nuestros argumentos. Argumento 1, argumento 2, argumento 3 y argumento 4. ¿De acuerdo? Mm, Puedo dibujarlo diferente. Tienes argumento 1, tienes tu argumento 2, tienes tu argumento 3 y tienes tu argumento 4. Todos los argumentos que sostienen a la tesis. Cada uno de los argumentos sostiene la tesis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son los argumentos? Son los pilares, son los sustentos de la tesis. Los pilares son los sustentos, son las columnas de la tesis. Un concepto más. A la tesis, pregúntale
¿Por qué? La tesis, pregúntale ¿por qué? Y la respuesta será cada uno de sus argumentos. Profe, no te entiendo. Si yo a la tesis le pregunto, ¿por qué? Lo mismo que le pregunté a mi ex, ¿no? ¿Por qué? A la tesis le preguntas ¿por qué? Las corritoros deben de ser erradicadas en nuestro país. Deben ser erradicadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son un espectáculo violento encubierto como arte. ¿Por qué? Porque promueven en la sociedad la crueldad contra animales. ¿Por qué? Porque degradan nuestra condición humana al obtener placer a costa del dolor de otro ser vivo. ¿Y por qué? Porque atenta contra el derecho de los animales. Entonces, conclusión, es un argumento si responde al por qué. Es un argumento si responde al por qué. La mejor forma que tienes para diferenciar tesis de argumento, pregúntale por qué. Entonces, ponle ahí tus corazoncitos para el por qué. Pregúntale por qué la tesis. Si no le preguntas por qué, vas a fallar. Así que más vale que pongas en práctica los consejos. Muy bien. Ya te expliqué qué es tesis. Ya te expliqué qué son argumentos. Esos son los componentes. Ya está. Paso número 1, identifica el tema. Paso número 2, ¿qué opina el autor sobre dicho tema? ¿De acuerdo? Tesis. Muy bien. No me faltó nada. Gente, repetimos entonces. ¿Qué es un texto argumentativo? Es un texto en el que el autor, además de mostrar el tema de debate, muestra su punto de vista. Su punto de vista. El autor sí opina y define su postura por medio de argumentos. El autor sí opina, sí opina, sí opina. ¿De acuerdo? Muy bien, gente. Eh, un par de preguntas, ¿no? La siguiente semana te puedo decir, oye, ¿qué es un texto argumentativo? Fácil, profe. Es un texto en que el autor sí muestra su punto de vista sobre el tema. El autor muestra su opinión, ¿de acuerdo? Y sustenta su opinión con argumentos. Eso es un texto argumentativo. ¿Cuáles son los componentes? Tesis y argumentos. ¿Qué es la tesis? Es la opinión del autor sobre el tema de debate. ¿Qué son los argumentos? Son los pilares, son las columnas, son los fundamentos, son los sustentos de la tesis. ¿De acuerdo? Son ideas basadas en ciencia normalmente, libre de dogmas y por lo general se evitan falacias. Aquí nuestro texto de ejemplo y aquí la pregunta ¿por qué? Recuerda, si te preguntan, ¿son argumentos de A, son argumentos de B? Solo es argumento si responde el por qué. Solo es argumento si responde al por qué. Si no responde al por qué, es una idea verdadera, pero no es argumento. ¿De acuerdo? Una idea verdadera de la introducción, una idea verdadera del final, pero argumento no es. Solo es argumento si responde al por qué. Y creo que es todo. 40 minutos hablando. ¿Están ahí, muchachos, o ya se durmieron? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Recién me levanto. Terrible, terrible. Muy bien. A la práctica. Tómale un pantallazo si deseas a esto. Tómale un pantallazo. Puntero por aquí. Y nos vamos con la práctica. Te doy 3 segundos para que tomes un pantallazo.
Y nos vamos con la práctica. PDF, acá está. El 12 de octubre es una fecha importante que representa el encuentro de dos mundos. 12 de octubre de 1490. Oye, hay gente que no recuerda la fecha del descubrimiento de América. No puedo creerlo. No, fecha de descubrimiento de América. 1821, dicen. Ay, Marcia, ¿no? Y Marcia le dice enamorado, le dice, ¿no? Frío, profe. Esa es la promoción de Francisco. Esa es tu promo, Francisco. Ambos textos se enfrascan en una disputa que tiene como eje. ¿Qué te están pidiendo acá? El tema de debate. El tema de debate. ¿Qué temas están debatiendo? A, la palabra barbarie con nota. Se desprende. ¿Qué significa se desprende? Habla Freddy. Ingrid, ¿qué se desprende? Se infiere que el primer argumento de A incide en el aspecto, como evidencia el cruento accionar de los españoles. El cruento accionar. En relación con el rol civilizador de España en el Nuevo Mundo que define el autor B, no es congruente afirmar que congruente significa correcto. Están viendo lo que no es correcto, lo falso. Si en la lógica de A, la extracción de la riqueza del territorio americano hubiera contribuido a mejorar la calidad de vida durante la colonia, ¿qué pasaba si sí mejoraba la calidad de vida de la colonia extrayendo la riqueza? ¿Qué pasaría si sí mejoraba? Muy bien. 8 minutos y comparamos el texto uno. 8, 8, 8 y comparamos. Dale con todo.
Gente, confirma, ya está, ya está, ya está, ya está. Confírmale, confírmame, confírmame. Muy bien. El 2 de octubre es una fecha importante porque representa el encuentro de dos mundos, señalan, pero no fue tanto un encuentro como la destrucción de un mundo por otro. Mira este conector, gente, confirma, confirma, confirma. ¿Lo viste? Confírmame por tus hijos. ¿Lo viste o no lo viste? El 12 de octubre es un día sin nada que celebrar. Por todo ello, es esto en definitiva lo que se conmemora el 12 de octubre, por lo que es una fecha con mucho que celebrar. Hace rato, ¡hala! Muy bien. Esa es la actitud. Se enfrascan en una disputa que tiene como eje la importancia del 12 de octubre para el pueblo americano, si hay o no hay fundamento para celebrar el 12 de octubre. Hito para la historia latinoamericana, nada que ver. La naturaleza de la destrucción española, nada que ver. Gente, beso o dedo, beso o dedo, beso o dedo. Confírmame, confírmame, confírmame. Sin miedo al éxito, mándate con todo. ¿Eso no es importante? No, no, profe, no estoy hablando si eso no es importante, estoy hablando si hay que algo que celebrar o no hay nada que celebrar. Muy bien, te felicito, dedazo. Dos, barbarie. La barbarie, como un orgullo para que conmemora la barbarie, la crueldad, el salvajismo, la clave bebé, salvajismo. Tres, se infiere que el primer argumento de A incide en el aspecto humanista. ¿Seguro? Demográfico. Ay, ay, ay. Muy bien. El primer argumento de A. Dobbins ha estimado que el 95% de la población indígena del continente había desaparecido 130 años después de la conquista, no solo por las guerras y enfermedades, sino sobre todo, qué rico conector, sobre todo por los trabajos forzados en las haciendas y las minas. Entonces, gente, su primer argumento, ¿cuál es? Humanista, humanista, o sea, tú desapareces gente, soy inevitable, ¿no? Y tú me vas a decir que eso es humanista, 95% de la población desapareció. Eso es demográfico, pues. Felicitaciones, felicitaciones. Primer argumento, primer argumento. En relación con el rol civilizador de España, con el Nuevo Mundo que defiende el autor B, no es correcto afirmar. No es correcto afirmar. Rol civilizador. Clave. El proceso de independencia implicó una ruptura radical con el pasado colonial. Gente, la ruptura fue radical. Yo coincido contigo, Anderson, Luciana, Marciana. Yo también creo que no fue radical. Porque según el autor B, esta tupida red organizada administrativamente a través del derecho indiano, la mole imperial que dejará España en América. Es decir, sobre eso construyen una mole que será la base sobre la que se asienten las naciones nuevas. ¿Me comprendes? La legislación indiana es la que está en la base del derecho público de los países hispanoamericanos. Entonces, hay una ruptura radical, falso, requete falso, hiper mega falso. La clave, amigo. Para A, la extracción de la riqueza en territorio americano hubiera contribuido a mejorar la calidad de vida. Ok. Gente, si cuando extraía riqueza, ¿no? La extracción de riqueza sí contribuía a mejorar la calidad de vida,
Si sí hubiera habido contribución para mejorar la calidad de vida. Pregunta, ¿era el único argumento de A? ¿Era el único argumento de A para estar en contra? ¿Era el único? Y si tú acabas con ese argumento, el autor diría, me equivoqué, ahora sí, la conquista, la invasión española estaría correcta. ¿Era el único argumento? O igual el autor tenía otros argumentos. Claro, entonces, el propósito civilizador del Imperio Español quedaría demostrado, nada que ver. Urbanizar América es una prueba de que los colonos apreciaron la cultura indígena, nada que ver. La legislación creada para impartir justicia en la colonia había carecido de validez, o aún podría imputársele a los conquistadores el exterminio de la población nativa. La clave dedo. ¿Por qué? Porque así como la esclavitud no les trajo calidad de vida, no le trajo calidad de vida, el autor empieza su argumentación con el exterminio de la población nativa. Entonces, el hecho de que este argumento, calidad de vida, sea anulado, no implica que el autor va a caer, aún tiene otros argumentos. Y ya está. Confírmame, ¿cuántas buenas? Confírmame, ¿cuántas buenas? 4 de 5, 3 de 5, 4, 4. ¿Qué fue? Marcia, Karim, Anderson, confírmeme, ¿quedó claro? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna pregunta por ahí? 5, ¿será suerte? No, Carmen, yo no creo en la suerte. Estás practicando, estás trabajando. Yo no creo en la suerte. Muy bien, Wilson. Muy bien, Sánchez. Muy bien, seguimos. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? ¿Leo alguna clave? ¿Alguna clave que quieras que lea? ¿Todo clarito, todo clarín? La 3. En la 3 te dice, se infiere que el primer argumento de A incide, resalta el aspecto demográfico como evidencia del cruento accionar. ¿Por qué marco demográfico? Porque el primer argumento me habla de que el 95% de la población indígena había desaparecido, ¿no? Observa acá. El 12 de octubre no hay nada que celebrar. ¿Por qué? Porque el 95% de la población indígena había desaparecido 130 años después de la conquista. ¿Me comprendes? Ese es el primer argumento. Y ese argumento, desaparición de personas, ¿qué rama de la ciencia estudia el número de personas por espacio geográfico? La demografía. La demografía estudia cuántas personas hay en determinada área geográfica. En consecuencia, este es el primer argumento. Te están pidiendo que se infiere del primer argumento, solo de ese. Muy bien, ya está. ¿Has escuchado hablar sobre la inteligencia artificial IA? Se suele exponer los peligros de que extrañaría la inteligencia artificial. 6. Los textos presentados giran en torno a, te están pidiendo el tema de debate. Ininteligible en B, tiene el sentido contextual de él. Resulta correcto afirmar, según B, que el campo de la medicina, la IA, se desprende, se infiere del texto A, se infiere que uno de los efectos que ocasionaría la IA en el campo laboral, si la IA, partiendo del texto A, lograra alcanzar un desarrollo que logre superar las habilidades físicas e intelectuales de los humanos, ¿qué pasaría? 9 minutos y comparamos el texto 2. 9 minutos y comparamos el texto 2. Corre tiempo, gente, empezamos.
Esta postura no supone que la IA se ha desarrollado con la intención de ser dañina de manera intencional, sino que la inteligencia desarrollada sea tan avanzada que decida actuar en contra de los humanos para tener el poder mundial. Este escenario es el que tiene mayor peso ético al momento de tomar una decisión, ya que presentarse se perdería completamente la dignidad humana. Lejos, ¿ah? Sumamente peligroso. En el campo de la salud ya no existirían diagnósticos equivocados, ya que se eliminarían los errores. Se podrá sanar de cualquier enfermedad de los seres humanos. Las comunidades alejadas donde existe escasez de médicos van a tener acceso a un sistema que les proporcione atención de primer contacto o un nivel de primer mundo. Eso no solo aumentará la calidad de vida de las personas, sino que se propiciará un desarrollo social más justo, beneficiando a la población en general. Claro, si es que la IA es accesible para todos, y si no lo es necesario aclarar que este beneficio no implica el reemplazo de los médicos, sino que será una herramienta con la que se podrán apoyar. Siendo la tecnología que supera la capacidad humana, se podrá llegar a conocimientos que hasta el momento ininteligibles para los humanos. Es decir, con una supercomputadora podemos alcanzar conocimientos que ahora no podemos. Los planteamientos teóricos que no podrían ser comprobados por la mente humana pasarán a ser algo del pasado. La civilización tendrá un avance que le hubiese tomado siglos y siglos en solo algunas décadas. Los textos presentados giran en torno a qué? Beso y dedo. Los posibles peligros y beneficios que podría ocasionar la IA, buena clave. Las consecuencias controversiales del carácter ético de la IA. Ético. ¿Ético se menciona en ambos textos? Confírmame, Marcia. Confírmame, Dana. Confírmame, Ingrid. ¿Ético se menciona en ambos textos? No. Solo aquí, ¿no? Acá se menciona ético. Nada más. ¿Qué haces marcando una clave que solo está en el texto A? ¿Ya ves? Para eso te educo. La clave bebé, bebita. Ininteligible, patente, incognoscible, pues, al ojo, casa. Resulta correcto afirmar que en B la medicina de la IA se erradicará los errores o los diagnósticos. Uf, podría tener daños colaterales, no se habla de daño colateral. ¿Reemplazará sin más? No, dice que no lo va a reemplazar. Y dice que habrá enfermedades que no pueden curarse, todo lo contrario. Cachimbo. 9. Se infiere que uno de los efectos que ocasionará la IA en el campo laboral será una posible masificación de desempleo. Uf, uf. El crecimiento exponencial de la demanda, no. La culminación de la última, tampoco. La clave bebé. Si la IA, partiendo del texto A, logra alcanzar un desarrollo que logre superar las habilidades físicas e intelectuales de los humanos, ¿la dignidad humana estaría en total peligro? Sí. ¿Los médicos dejarían de cometer negligencias? Las enfermedades mortales podrían curarse, pero el texto A no habla de enfermedad mortal. El texto A no habla de enfermedad mortal. Profe, ¿por qué no puede ser bebé? Los médicos soslayarían cometer errores, porque el que no comete errores es la IA. El médico podría cometer algún error. Quien no comete errores es la IA. Entonces, un médico, siempre que esté acompañado de inteligencia artificial, no cometería errores. Pero si está solo, si se fue la luz, si se acabó la batería, si no hay señal de internet, el médico es humano, es humano y los humanos podríamos cometer errores. ¿No tendría que afectar el principio de maleficencia? No, nada que ver. La clave cachimbo. Confírmame, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Confírmame. Dime, Marcia. Esa me generó dudas. ¿Cuál, Carmen? 7, ¿por qué no dedo? A ver, ininteligible. Allá.
La palabra inteligible que sí se puede entender. Ininteligible que no se puede entender, que no se puede comprender. Entonces, por eso marcó incognoscible. Descifrable es que sí se puede entender, nada que ver. 5-5, mi king. Muy bien, Francisco, ven ahí. La 10, pero marqué bien. Ahí, confírmame, repito la 10. En la 10, si la inteligencia artificial partiendo del texto logra alcanzar un desarrollo que logre superar las habilidades físicas, parte final, ¿recuerdas? Ya que de presentarse se perdería completamente la dignidad humana. Si la inteligencia sea tan avanzada, podría actuar contra los humanos. Hermético es cerrado, 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 que no admite nada más, no se cierra, no admite paso de algo. Muy bien. Texto 3. Debemos afirmar que la fertilización es lo que marca el momento en que una particular vida, un yo, inicia su existencia. Pregunta 11. El texto dialéctico gira en torno a, te están viendo el tema de debate. Tema de debate, tema de debate. A, la palabra existencia se refiere a, marca la alternativa incompatible con el planteamiento central o tesis de B. Incompatible con la tesis. Incompatible con la tesis de B. No cualquier clave incompatible con la tesis. A partir del concepto de fertilización que se esgrime en A, esgrime es que se defiende, se puede inferir que probablemente, ¿qué puedes inferir? Si se descubre científicamente que la vida humana comienza 4 semanas después de la fertilización, ¿qué pasaría? Si comienza 4 semanas después. Cuando te dice científicamente es sin lugar a dudas, ¿no? 9 minutos y comparamos claves. Dale con todo.
El texto gira en torno a la supuesta continuidad entre el cigoto y el individuo. Buena. Sobre cómo un cigoto puede llegar a ser dos bebés. No, eso es sobre el texto B. El argumento de la continuidad numérica del cigoto. El argumento. El tema de debate va a ser un argumento. No la. Chao, chao. La fertilización como inicio de la existencia humana. Gente, avión o dedo. ¿Por qué no es beso? No es beso porque allí claramente dice argumento, y un argumento no es tema de debate. Muy bien, la supuesta continuidad entre el cigoto y el individuo. Te felicito. ¿Estamos bien, Carmen? Existencia, ¿a qué se refiere? La fertilización es el momento en el que marca, en el que una particular vida humana inicia su existencia. La fertilización. La fecundación, claro, desde la unión del espermatozoide con óvulo. ¿Seguimos bien, Carmen? Marqué la alternativa falsa con el texto B. Avión, casa, dedo. Muy bien, revisemos. Se presenta una objeción al argumento de la continuidad simétrica. ¿Se objeta o no se objeta la continuidad simétrica en B? Primero vayamos a lo que es la continuidad simétrica. Usualmente se piensa que el cigoto y yo somos un individuo, que en el siguiente sentido, en ambos, en primer lugar, hay una continuidad genética entre el cigoto y yo, los dos compartimos el mismo código genético. Y segundo, frente a una mujer hay una continuidad numérica entre él y yo, los dos somos la misma cosa única, claro. Supongamos que entonces llamaremos una identidad genética específica que se repetirá, pero al octavo día, el grupo de células se divide en dos grupos separados e idénticos. Desarrollándose separadamente, nacen dos gemelos idénticos. ¿Cuál de ellos es Tom? El proceso de división es absolutamente simétrico y ambos gemelos tienen el mismo código genético que el Tom original, pero mantener que los dos son Tom va en contra, por supuesto, de la continuidad numérica. Acá lo que se está atajando es la continuidad numérica. Había un cigoto y ahora hay dos bebés. ¿Cierto? ¿Se presenta una objeción al argumento de la continuidad simétrica? No. Buena clave. Se refuta categóricamente la continuidad genética, no falso, la simétrica. ¿Se presenta una objeción al argumento de la continuidad numérica? Sí, verdadero. ¿Quién marcó casa? Eso es verdadero. ¿Se considera que la fecundación genera un código genético particular? Verdadero. ¿Quién marcó dedo? Dedo es verdadero. Avión y beso. Avión y beso. ¿Qué me han pedido? Incompatible con la tesis de B. Con la tesis. Caramba. Estoy a punto de decir una palabrota. Gente, continuidad simétrica es la tesis de B. La simétrica, ¿en serio? ¿Por dónde, cabezón, lo simétrico va a ser la tesis? ¿Por dónde? Se refuta categóricamente el argumento de la continuidad genética. La clave bebito fiu fiu. A partir del concepto de fertilización que defiende A, se puede inferir que probablemente. ¿Qué marcaste? Casa, casa. Avión. A partir del concepto de fertilización, ¿da mayor importancia al argumento de la continuidad numérica? ¿Sí? ¿O exhibe mayor valoración al argumento de la continuidad genética? ¿Le da más importancia al argumento de la continuidad numérica? ¿Le da más importancia a uno u otro? No, no le dan ni más importancia ni más valoración. Se considera los mismos derechos de un individuo a un cigoto. ¿Por qué? Porque según el autor, nuestro yo inicia, el autor A, nuestro yo inicia en la fecundación, ¿verdad? Entonces, tus derechos son ya los derechos de ese cigoto. Desde que se fecunda el óvulo por el espermatozoide, ya hay derechos según el autor A. ¿Por qué no en la 13 no es avión? En la 13 avión. Por esta palabra, tesis. Están pidiendo que refutes la tesis, no que refutes una idea que no está. El autor B ni siquiera habla de lo simétrico. Están pidiendo que refutes la tesis.
Luego, 14 dedos, 15. Si se descubriera, digo, dime, adelante. Será el anterior. Ahí, borra la voz. Manda de nuevo. Dos en punto, dos en. Muy bien. Si se descubriera científicamente que la vida humana comienza 4 semanas después de la fertilización, entonces con ese comentario estarías afectando severamente al autor A. La posición de A, muy bien, se vería cuestionada. Porque el autor A nos decía que la vida inicia desde la fecundación. Muy bien, 15 avión, 14 dedo, 13 bebé, 12 casa y 11 déjalo. Al toque, preguntas. ¿Qué clave repito? Con toda confianza. ¿Qué repito? Todo clarito, todo clarín. Junior, ¿cuántas buenas? Anderson, Ingrid, ¿cuántas buenas? 13, ¿por qué no es avión? Ah, por la pregunta. La pregunta te está diciendo, marca cualquier idea incompatible. Confírmame. Marca cualquier idea. No. Me están pidiendo, identifica la tesis de B y búscame una clave que niegue la tesis. Y en la tesis de B se presenta una objeción al argumento de la continuidad simétrica nula. No se está negando lo simétrico. No se está negando lo simétrico. El autor B se afana en la continuidad numérica. Se refuta categóricamente el argumento de la continuidad numérica, pero acá dice genético, por eso marco eso. Ah, ya. Preguntas, preguntas, gente, pregunten, pregunten. ¿Por qué no dedo? Karim, en la 13, considera que la fecundación genera un código genético particular porque lo dice, el autor B lo dice. La fertilización tiene lugar y se forma un cigoto genéticamente nuevo. Es decir, tienes un código genético particular. Tiene una identidad genética específica. Acá está. Acá está, pues, mi reina. Ahí está. Pues, ahí está, ven, en tu cara, en tu cara. Pa. Muy bien. Entonces, eso es verdadero. Esto es verdadero y no lo marca. Te están pidiendo lo falso. Muy bien. Texto 4. Los argumentos a favor de la corrida de toros son contundentes. 8 minutos y comparamos claves. 8 minutos. Último texto. Texto 4. Dale con todo. Empezamos, ¿ah?
Muy bien, gente. 16. El aspecto medular que cuestiona B acerca de las correctoras es la normalización de la violencia es utilizada como arte. Queda. Te felicito. Lúdico. La obtención de placer a través de la matanza. Sí, claro, a través de la matanza. Claro que sí. Pero de personas. ¿Cómo vas a matar personas? Oye, criminal, depravada, degenerada, asesina, criminal, pues. Me confundí. Claro, ya mataste a 1000 personas, ya. Me confundí. Un espectáculo banal, sí. Sustentado en el placer personal, sí. A costa de otro. Buena. El vínculo entre el torero y las empresas. Los desacuerdos entre animalistas. La clave, amigo. Incompatible con el texto afirmar que ambos afirman que las posiciones asumidas por los autores de estos. El desarrollo de los textos afirma que las posiciones asumidas por los autores de estos. Confrontan en cuanto a la prohibición de toros, verdadero, confrontan. Están enfrentados a que la aceptación de tauromaquia, verdadero. Están libres de falacias. Gente, ¿están libres de falacias? Confirma. La tauromaquia no es bien vista por un grueso sector de la población. Gente, el hecho de que un grueso sector de la población esté en contra, ¿es motivo para prohibirlo? Muchos están en contra, ¿es motivo para prohibirlo? No, falacia. Falacia populum. Se ha practicado, arraigado, valorado, fomentado y admirado por más de 5 siglos. Gente, porque se practica desde hace 5 siglos, ¿es motivo para seguir practicándolo? Porque tu tatarabuelo fue abogado, tu abuelo fue abogado, tu papá es abogado, tú debes de ser abogada. No, falacia. Entonces, A tiene falacia, B tiene falacia. ¿Están libres de falacias? Falso. Y lo marcas porque te están pidiendo lo falso. Se infiere que ambos textos, las corridas de toros, en tanto espectáculos cuestionables, clave la 19, están sustentadas principalmente en una añeja tradición. Sí. ¿Actualmente han aumentado? No. ¿Han sido prohibidas en lugares en los que se iniciaron? Sí. ¿Cuenta con el rechazo de algunos toreros? No la. ¿Y caza? ¿Han sido prohibidas en lugares en los que se iniciaron? No marco casa. ¿Por qué? Porque la pregunta te dice ambos textos. Ambos. Esto solo está en un texto. 19 avión. Si las discusiones actuales sobre las corridas carecieran del matiz animalista, darle derechos a los animales, asignarle derechos. Si carecen, ya no hay derecho animal, gente, ya no hay. Los que están en contra de las corridas queden sin argumentos, no, aún tienen otros argumentos. ¿Cierto? Tienen otros. La consideración de los animales con derechos similares a los de humanos sería dejado de lado. Muy bien. ¿La propuesta antitaurina ganaría adeptos? No necesariamente. ¿El efecto de las marchas se atenúe? Tampoco. La clave, bebé. Excelente. Gente, ya está. ¿Preguntas, dudas? Preguntas, dudas. Exentas, libre, exonerado. Exentas es libre, exonerado. Impedido de, exento de pagar impuestos. Muy bien, gente. 12:05. Uy, me pasé. Gracias a todos por la atención. Gracias por la atención. Gracias por la atención. Hoy vimos argumentación. ¿Qué es un texto argumentativo? Un texto que sí opina. Tesis, la opinión del autor sobre el tema de debate. Argumentos, las ideas que sustentan, que fundamentan. Los sustentos de la tesis son los argumentos. Recuerda, pregúntale por qué. Bien, gente, besitos para todos. Se me cuida mucho. Pórtense bien, por favor. Si te haces travesuras con tu mascarilla. Besitos. Chau, chau.